Muy bien. Démosle entonces comienzo a la actividad de hoy. De verdad que estamos muy contentos porque esta actividad la tuvimos que repetir debido a que la semana pasada se llenaron los cupos, hubo muchas personas interesadas y bueno, estamos probando también nosotros en esta nueva tecnología. Pasemos entonces a la presentación para ser concretos y precisos en temas de tiempo. ¿Sí? Esta es la primera de las masterclass en el área de recursos humanos que estamos estableciendo. Y de verdad que una de las cosas fundamentales que ocurre es que es una experiencia tecnológica. La gente de GEDECON nos está acompañando, apoyando muchísimo. Tenemos en este momento en ABGH 3 conexiones de internet tratando de que pudiéramos solventar cualquier problema y definitivamente acercándonos al tema de la experiencia digital como uno de los elementos centrales en la organización. Entrando ya en materia, vemos que el año pasado comentábamos la expresión que pagar en moneda extranjera era una conexión emocional. Yo creo que cada uno de ustedes lo percibe, lo entiende, lo sabe, no solo desde la perspectiva de la compra de bienes e insumos, sino de la relación en general. Yo en lo personal, en esta semana me di cuenta que ahora tenemos es que pensar en cómo transferir los dólares a bolívares y no al revés. Porque entonces ahora todos te dicen cuánto cuesta en dólares y tú tienes que pensar es cuántos bolívares son esos. Antes era un proceso inverso. Sobre nuestra investigación, apuntamos en el mes de enero a tratar de identificar que 69 compañías en particular respondieron esta investigación. Fueron menos de las que participan tradicionalmente en la encuesta. La encuesta nacional de salario que presentaremos la semana próxima tiene 125 compañías porque se abordan otras áreas o otras fuentes de información. Cuando identificamos en consecuencia cuáles son los resultados, en el 2019 les preguntamos a las organizaciones cómo se comportó su nómina. Un minuto que hay un tema técnico. ¿Sí? Adelante. Ese comportamiento hizo que nos dijeran que la tendencia fundamental fue decreciente y que la nómina, en ese 53% de la nómina que decreció en un promedio de 31.13%. Cuando adicionalmente nos preguntamos cuáles son las personas o el tipo de puesto que efectivamente le dolió perder, apuntan a las características de tecnología, el personal calificado, y cuando nos referimos calificado nos referimos a distintas áreas de tecnificación, finanzas, tecnología, administración, cualquiera de esas áreas aplica. El personal que sea bilingüe y personal que son en la fuerza de ventas. Cuando preguntamos sobre este año, el 2020, la tendencia es interesante. 42% de la muestra dijo que iba a crecer su nómina en un promedio de 26.75%. ¿Qué nos hace pensar esto? Que la lucha por el talento este año va a ser más cruda. Muchas más empresas van a estar buscando personal, muchas más empresas van a estar protegiendo a su personal. Entonces, el tema de reclutamiento y selección va a tener unas características efectivamente diferentes. Muy bien. Cuando le preguntamos cuál va a ser la estrategia fundamental de retención, como ven, el 77% de la muestra piensa que va a ser una estrategia fundamentalmente remunerativa. Por lo tanto, pensar en las distintas fórmulas de obtención de ingresos para los trabajadores va a ser fundamental. Nos preguntamos si en dos áreas fundamentales va a haber algo que atacar, como la flexibilización de horarios, y la tendencia es a no. Cuando dicen sí, básicamente trabajo remoto cuando se puede, o algo de jornadas reducidas fue expresado. Cuando hablamos del área de transporte, también la respuesta es no, no va a haber fundamentalmente nada que hacer en el transporte. Y cuando hagamos algo, lo vamos a pagar. Vamos a pagar, vamos a hacer alguna bonificación en esa dimensión. Hay que llamar la atención sobre eso porque eso no resuelve el problema logístico del transporte. A lo mejor el trabajador tiene algo más para pagar, pero no resuelve efectivamente la situación. Cuando les preguntamos en el 2019 qué práctica innovadora hicieron, básicamente fueron temas remunerativos. Incrementos salariales proactivos, pagos especiales, pagos en divisa y aspectos de pago dirigidos a la salud o a la educación. Hay solamente un aspecto relacionado a actividades recreativas y sociales. Entonces, cuando ya entramos a lo que nos interesaba también apuntar, qué pasó con la estructura de pago en el año 2019, nos conseguimos que
en octubre, noviembre y diciembre, la prevalencia, como leen allí, fue disminuyendo, es decir, la cantidad de organizaciones que fueron incrementando disminuyó. Ya en diciembre pudiéramos decir que hubo muy pocos incrementos salariales. Realmente eso pudiera vincularse al hecho que las organizaciones también pagaron otros montos, pagaron utilidades, bonificaciones, etcétera. Sin embargo, eso le genera presión al crecimiento salarial en la perspectiva del 2020. Preguntamos, ¿quiénes reciben dólares? Como ven, el 16% de las empresas no pagan en dólares. Y cuando ven a los que le pagan todo es solamente el 21% de las empresas. Es decir, todavía hay un camino que recorrer para entender que la dinámica de pago en dólares cada vez va a ser más importante, más indispensable. Solo cuando hablamos de directivos ya llegamos casi al 40% de las empresas, gerentes y supervisores, 23, quizás si sumamos eso estamos hablando del 59% de las empresas, o perdón, 39 más 23, que probablemente le están dando a un conjunto importante de sus trabajadores. A los gerentes les representa el 80% del pago. A la personal más básico puede estar representando el 30%. La dinámica de pagar en dólares cada vez va a ser más inherente, mucho más necesaria. Y estamos viendo que, aunque avanzamos, todavía hay un camino por recorrer. El año pasado, hasta octubre, pudiéramos decir, se mantuvieron el pago de dólares fijo. A partir de octubre comenzó a crecer. Y ya casi la mitad de la muestra comenzó a decir, yo comencé a modificar mi pago en dólares. Y la tendencia fundamental ha sido pagar en efectivo. De manera tal que aquella dinámica de convertido, que fue una tendencia muy presente antes, o de depositados en los casos gerenciales, también ha ido disminuyendo. Preguntamos también, por supuesto, sobre los incrementos salariales del 2020. En el primer trimestre tendremos incrementos salariales de alrededor del 100% promedio para enero, 86 para febrero, 74 para marzo. Tendencia de dos incrementos salariales en ese trimestre y incorporación de bonificaciones adicionales probablemente hasta de 2 salarios básicos. Cuando miramos esta dinámica, probablemente entendemos que va a haber más presión en la medida en que usted en el año anterior haya disminuido la cantidad de aumentos en el último trimestre del año anterior. Una curiosidad fue que en esa medición no había todavía habido el decreto de salario mínimo y preguntamos sobre él. Y el monto de las empresas en promedio esperaban 700.000 bolívares de salario básico y 500.000 bolívares de bono de alimentación. Si el gobierno hubiese decretado un incremento mucho mayor que el que decretó, todavía hubiese sido por debajo de las expectativas que las organizaciones se plantearon. Ahora bien, hay un tema técnico, continúo. Ahora bien, esto lo llevamos a mesas de trabajo, que las hicimos aquí en Caracas hace 2 semanas, que las vamos a hacer en Valencia el 19 de febrero. Busquen información, tenemos varios aliados en la zona que están apoyándonos en la convocatoria. De verdad que por las distintas vías que se conecte, por esa vía va a poder participar en las mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo apuntan a la dinámica que vamos a presentar ahora. También el 12 de febrero vamos a tener la presentación de la encuesta nacional de salario. Como les decía, ya en la encuesta hay 125 compañías, ya terminamos la estructura de los datos, hay información relevante en términos ahora del salario, tanto en bolívares como en dólares, que se va a ofrecer allí. Cuando vamos a las mesas de trabajo y cómo es la dinámica, pues como ustedes ven, aquí en Caracas hicimos una actividad, creo que tiene sobre las mesas de trabajo, que le llamamos Construyendo Soluciones, que es agrupar a las empresas en distintas mesas de trabajo de forma tal de que ellas puedan ir tomando los datos salariales y demás naturaleza que presentamos y convertir eso en algunas soluciones tangibles, aplicables a cada una de las dinámicas o a cada una de las características de cada empresa. Por lo tanto, participar en la mesa de trabajo yo creo que va a ser muy útil para que usted defina con mejor precisión lo que se hace en su organización. Muy bien. Yendo ahora ya a la solución a las conclusiones que se plantearon en las mesas, nos conseguimos con que la primera mesa habló de soluciones de vinculación de los trabajadores con los objetivos de negocio
de manera tal de que se hable de rentabilidad, de factibilidad, de viabilidad, para poder incrementar y generar ingresos vinculados, es decir, vincular los pagos a los ingresos que la organización hace. La identificación de talentos clave, creo que eso es crucial para la dinámica. La compensación diferenciada, lo que pone en tela de juicio el tema de equidad, y la compensación emocional. La segunda mesa apuntó a resultados, pasando a la segunda mesa, ok, aquí estoy. Compensación en dólares a todos los niveles, tanto en temas de ingresos directos como en pólizas médicas. Comunicar en contra de la incertidumbre. Sobre este tema se habló mucho, un proceso comunicacional efectivo, asertivo también sobre el paquete salarial que las trabajadoras reciben y trabajar mucho en identidad corporativa. La tercera mesa trabajó en resultados, pasando a la tercera mesa. Muy bien. Promover el salario emocional, incentivar los elementos de productividad, apuntar a las ayudas sociales y en las comunicaciones asertivas hablaron de una estrategia interesante sobre las comunicaciones internas y darle relevancia a los trabajadores en nuestros medios internos de comunicación. La cuarta mesa apuntó a una dinámica de pagos semanales de HCM en dólares y alianzas de salud de manera tal de que pudieran tener mayor cobertura, planes recreacionales y suministro de alimentos y asistencia médica. Como ustedes ven en los gráficos, hay unos hexágonos que de alguna manera muestran muchas más ideas, porque lo que hicimos aquí fue sintetizar esos resultados. Vamos en una dinámica en esta práctica vía web. Vamos a ir hacia lo que son trabajo asociado al masterclass en área de compensación. La vamos a dictar los miércoles en la mañana del mes de marzo. Tenemos planificada 4, fundamentos de compensación salarial en la Venezuela actual y ofertas de captación, el tema de equidad interna en la gestión de clima laboral, el tema de competitividad para retener y el pago para la fuerza de venta. De verdad que los invitamos a acompañarnos en estas dinámicas y en estos procesos. Y entonces vamos ahora a responder algunas preguntas que hemos estado recibiendo por las distintas vías de nuestras redes para complementar estos efectos de la información que transmitimos por esta vía. Una de las primeras preguntas que nos surgen tiene que ver con los temas de impacto de estas bonificaciones en dólares sobre utilidades, bono vacacional y otros efectos. Nosotros hemos visto que el mercado se comporta fundamentalmente relativo. Yo creo que podemos ya ponernos directamente. Estoy en sí. Como estamos en vivo, como ustedes ven, pues entonces hacemos los cambios relativos para que ustedes ya me vean directamente. Decía que las bonificaciones que hemos estado pagando tienen la naturaleza en los últimos 2 años de no apuntar ni a las utilidades ni a los bonos vacacionales. Eso trae ciertos inconvenientes porque los trabajadores a veces creen que todo lo que le pagan en esas bonificaciones van a ser también multiplicado por 2, por 3 o por 4 cuando le van a pagar las utilidades. Eso no ha sido así. No ha habido impacto ni en utilidades ni en bono vacacional, tampoco por supuesto en prestaciones. Creo que es un tema de discusión, pero en principio yo creo que hay que abordar el tema relativo al flujo de caja mensual. Y nuestra recomendación es apuntar en esa dimensión. Otra pregunta tiene que ver con los elementos fiscales asociados. Y la respuesta que hemos tenido es que cuando se vincula a pagos extra nómina, normalmente no están vinculados a pagos parafiscales, por ejemplo, como el Seguro Social o como el INSE. Y siempre habrá una discusión que creo que usted va a poder resolver con sus asesores en materia tributaria si estas bonificaciones apuntarán al impuesto sobre la renta, como ya en el pasado hemos tenido discusión. En algunos casos apuntan a que sí. La mayoría de los casos que estamos observando están completamente fuera de todas esas dimensiones. Otros elementos tienen que ver con la pregunta de qué tan fácil es el pagar en efectivo. Y la respuesta que hemos tenido a esa pregunta es
Si las organizaciones están recibiendo ingresos en efectivo, es posible que ya estén en una dinámica de integrar estos efectos al pago en efectivo de los trabajadores. Es decir, haga un esfuerzo para que lo que ingresa, o por lo menos llévelo a la mesa de discusión, para lo que ingresa efectivamente en dólares, pueda de alguna manera una parte de ese efectivo poder llegar a los trabajadores. Por supuesto que hay una dinámica relacionada con eso. Ya cuando hace muchos años atrás, muchos de los más viejos de aquí podrán recordar que pagábamos en efectivo al personal más básico. Había una logística, pero podía lograrlo. Yo creo que hay que apuntar en esa dimensión. ¿Cuánto tiempo llevamos? Nos queda un tiempo suficiente para responder algunas otras preguntas. Adelante. Muy bien. La pregunta es, además del pago en efectivo, el estudio identificó dos tipos de pago adicionales. El pago convertido. El pago convertido es cuando tú le ofreces al trabajador un monto que se identifica en divisas, pero cuando lo pagas, identificas cuál es la tasa que está disponible y lo conviertes y se lo pagas en bolívares. Esos bolívares, pues, de alguna manera permanecen en ese momento así. El próximo pago, como está referido a dólares, vuelve de nuevo a establecerse la vinculación a la tasa cambiaria para volver a pagar en bolívares en esa dimensión. Esa práctica tiene una dinámica un poco preocupante porque los trabajadores preguntan cuál es la tasa que utilizas. Cuando ustedes ven las páginas que tienen promedio, hay una que por supuesto es la mejor y algunos trabajadores se preguntan por qué no usa esa tasa más alta. El otro tema es cuando usted paga efectivamente en un momento y la tasa comienza en un proceso de variación. Cuando la tasa crece, el trabajador se lamenta, pero cuando la tasa baja, el trabajador se alegra. Bueno, esa dinámica tiene esa particularidad. El otro de los elementos está vinculado a los depósitos. El depósito tiene una complejidad mayor, hay que tener una cuenta, la transferencia se hace vía CELE o cualquier otra de las que la organización tenga, y es el trabajador el que luego hace la conversión en bolívares que le conviene. Siempre el pago o en efectivo o en transferencia hace que el trabajador pueda entonces usar las divisas en esa dimensión, en la dimensión de su necesidad. Puede cambiar 10 dólares, 20, 30, dependiendo de lo que necesite, y va dejando el resto en ese efecto. Pero también hemos sabido que hay experiencias en Banca Nacional que están abriendo cuentas en dólares, y yo tengo la fantasía de que muy pronto tendremos una nueva cuenta en la Banca Nacional, que es una tarjeta de débito en dólares para que usted pague, y de alguna forma el menudeo, aquel de págame 40 dólares o 20 dólares y lo demás me lo das en efectivo, vaya desapareciendo. Sí, hay una pregunta ahí. Hay una pregunta en redes que dice, ¿los pagos que se hacen directo a cuenta extranjera es mejor? Insisto, es un tema logístico. Es mucho más difícil plantearle eso a los trabajadores de base, es mucho más sencillo planteárselo a los gerentes de alto nivel. Los que ya tienen una dinámica, yo creo que ustedes como yo están conectados a páginas web, a grupos de WhatsApp, donde se compran y se venden dólares con una facilidad muy alta, con altos niveles de confianza. Probablemente allí pudiera tener en el segmento medio de la organización la posibilidad de hacerlo. Si digamos que vamos al ideal, nuestra recomendación es que lo haga en efectivo en la medida en que lo pueda hacer. Muy bien. Otro. Nuestro interés es conocer qué productos hay en el mercado que permiten efectuar pagos en dólares distintos de efectivo. Solo conocemos la Todoticket Professional Benefit, pero quería saber si el mercado tiene algún otro producto similar. Sí, la pregunta es qué otros productos hay. Yo conozco varios, quizás nuestro no es el medio para publicarlos, porque no quiero hacer publicidad particular, pero acérquese a sus bancos. Los bancos comerciales importantes, cada uno de ellos está desarrollando una estrategia de apertura de cuentas en dólares cada vez, por llamarlo de una manera un poco más sencilla, ¿sí? Sin embargo, recuerde que usted tiene audiencias en su organización. Cuando le paga dólares a la parte baja de la organización, esos 15, 20 dólares inmediatamente son convertidos. Entonces,
hay que tratar de buscar, a veces tenemos organizaciones que piensan que a ese segmento de la organización es mejor pagarle dólares convertidos de una vez, es decir, que usted le ofrece $15 de pago, pero de una vez se los convierte y se los paga en bolívar. Hay una figura emocional en la estructura de decir, estoy pagando en dólares. Entonces, a donde quiero llegar es que este fenómeno llegó para quedarse un buen tiempo. Hay que generar una estrategia de pago sobre esto. Lo primero, nuestra recomendación es crear una estructura de pago en dólares. Cómo se distribuye por los distintos niveles de organización. Y dentro de esa estructura, pregúntese cuál es la práctica más adecuada a esa audiencia. A lo mejor la estructura de pago hacia ciertos gerentes de alto nivel, la transferencia va a ser la mejor porque probablemente tiene una facilidad. Y en el segmento medio, lo que hemos llamado las figuras internas y el segmento bajo, los dólares convertidos. Es decir, va a tener que desarrollar una práctica asociada a este elemento. Siempre pensando que hay que preguntarle a los trabajadores, hacer que sea ellos, haga focus group. No digo un elemento masivo, pero puede ser unos focus group de distintos tipos de los trabajadores para identificar qué es lo que para ellos es más preciso. Muy bien, yo creo que de esta manera hemos resumido en gran medida las preguntas que nos han hecho. Gracias de verdad por acompañarnos en esta iniciativa y esperamos pronto vernos en las masterclass de compensación en el mes de marzo. Muchísimas gracias.